Historia de la educación primaria en Venezuela. Ha estado marcada por diversos cambios políticos, sociales y económicos que han influido en su desarrollo y estructura. Empiezo con el siglo XVI, en la época colonial, en donde no existía la educación primaria, pero en el año 1503 se crea una escuela real en cada iglesia. Por lo tanto, en el año 1504 se crearon conventos y seminarios para la enseñanza. Ya en 1515 se logra fundar la Escuela de Primeras Letras. Ya para el siglo XVII, específicamente en el año 1605, se fundó la Escuela de Primeras Letras en Caracas por el maestro Juan Ortiz Corvantes, siendo en el año 1628 se inicia el primer colegio venezolano por los jesuitas llamado Francisco Javier en la región de los Andes. Por lo tanto, ya para el siglo XVIII, específicamente en 1700, se establecen las escuelas de primeras letras que se debe leer y escribir. En 1731 se funda la Escuela de Jesuitas en Caracas y en 1767 se establece las escuelas públicas en Caracas. Ya para 1788 se empiezan a extinguir las escuelas de primeras letras en Caracas y para principios del siglo XIX la educación estuvo limitada y centrada ya que era de poco alcance y para la población general era de poco acceso. Pero en el año 1870, el presidente Antonio Guzmán Blanco promulga un decreto donde estableció la educación pública, gratuita y obligatoria. Y en el año 1817 inauguró la escuela llamada Antonio Guzmán Blanco de primaria. Ya por el siglo XX, entre 1910 y 1911, el gobierno de Juan Vicente Gómez divide la enseñanza subvencionada y privada tras la publicación del Código de Instrucciones Públicas. En 1917 y 1918 se introduce una reforma para mejorar la calidad educativa y se establecen escuelas rurales en zonas alejadas de pocos accesos. En 1921. En 1935, tras la muerte de Juan Vicente Gómez, empieza la crisis educativa, con un 19.9% de niños de edad escolar de poca matrícula. En 1936 a 1969 se crea un Ministerio de Educación Nacional y se hicieron reformas de los programas de educación primaria. Ya para terminar con el siglo XXI, en el 2000 se debaten sobre el modelo pedagógico de las escuelas bolivarianas y se consulta a una nueva ley orgánica de educación. En el 2009 se aprueba la ley orgánica llamada por su abreviatura LOE. Desde el 2016-2017 se inicia el proceso de transformación curricular. Con la llegada del 2020 al 2024 y el impacto de la pandemia, la crisis de infraestructura y deserción de docentes. Y para finalizar, la educación en la actualidad ha enfrentado serios desafíos, pero a pesar de eso, los esfuerzos se han mantenido para una educación de calidad.